Bienvenidos a Conversando con mi GPT. En el programa de hoy vamos a comentar un tema candente: stablecoins, CBDCs, la fortaleza o no del dólar y, todas estas nuevas leyes que están surgiendo a ambos lados del Atlántico. Tenemos sobre la mesa informes bastante recientes de Estados Unidos, también de Europa, análisis de mercado, noticias de regulación, un poco de todo. Efectivamente. El foco está claro. Este mundo tan complejo y tan cambiante del dinero digital. Estamos viendo cómo las stablecoins, estas criptomonedas que intentan mantener un valor estable normalmente ligado al dólar, Ajá. y las monedas digitales de Banco Central, las famosas CBDCs, pues están en el centro de todo el debate. Totalmente. Y claro, también queremos ver qué pasa con el dólar en este nuevo escenario y cómo las leyes, sobre todo en EU y Europa, están intentando, darle forma a este futuro financiero. Exacto. La gran pregunta, yo creo, es si Estados Unidos está, usando la regulación de las stablecoins privadas para reforzar el dólar, mientras que, por otro lado, frena la creación de su propia CBDC. Ujú. Y mientras, ¿qué hacen otros? ¿Qué alternativas vemos en bloques como los BRICS o aquí en Europa? Precisamente. La idea hoy es desgranar un poco esa estrategia estadounidense, que se ve muy clara en leyes como la llamada Ley Genius y en órdenes ejecutivas bastante recientes. Vale. Y vamos a intentar contrastar esto con lo que se mueve en otras grandes economías. Porque no es solo la tecnología, que ya de por sí es fascinante, No, claro. sino entender la geopolítica que hay detrás, las implicaciones económicas que son enormes. La cuestión fundamental, yo diría, es cómo toda esta reorganización puede afectar al sistema financiero global y, sobre todo, al papel que ha jugado el dólar hasta ahora. De acuerdo, pues vamos a meternos de lleno. Empecemos por Estados Unidos, por ese cambio de rumbo que parece que están dando. Hay un informe clave que mencionan nuestras fuentes, de Strengthening American Leadership in Digital Financial Technology, ¿Sí? que parece marcar una nueva etapa, ¿no? Se distancia bastante de la postura anterior de la administración Biden, a la que el propio informe critica por, lo llama exceso regulatorio. Eso dice, sí. Incluso menciona acciones como la Operation Choke Point 2.0. ¿Podrías recordarnos un poco qué era eso? Porque suena bastante fuerte. Claro, a ver, Operation Choke Point 2.0 no fue un programa oficial con ese nombre, pero es el término que usaron los críticos del sector Ah, vale. para describir lo que ellos veían como un esfuerzo, coordinado de varias agencias reguladoras de EU para presionar a los bancos. ¿Presionarles para qué? Pues para que dejaran de dar servicio a empresas del sector cripto, incluso a las que se consideraban legítimas. La crítica era que esto, dificultaba mucho el acceso al sistema bancario tradicional para estas compañías. El informe que mencionas lo ve como una política que, en fin, ahogaba la innovación. Entendido. O sea, una especie de cerco bancario no oficial. Entonces, ¿cuál es la nueva política que se está perfilando ahora según estas fuentes? Pues la nueva dirección parece venir de la mano de la Orden Ejecutiva 14178, que es de enero de 2025. El objetivo que declaran es apoyar el crecimiento y uso responsable de los activos digitales y la tecnología blockchain. Vale, responsable, la palabra clave. Eso es. Y es interesante ver que protege de forma explícita el derecho a la autocustodia de activos. O sea, que yo pueda guardar mis propias criptos. Exacto. La libertad para desarrollar y publicar software en redes blockchain públicas y también la participación en actividades como minería o validación de transacciones sin miedo a persecuciones legales, indebidas. Es un cambio de tono importante, sí. Y dentro de esta nueva filosofía, la pieza legislativa estrella parece ser la Ley Genius. El nombre ya promete. ¿Cuáles son sus puntos clave? Pues sí, la Ley Genius tiene dos pilares muy claros, y yo diría muy estratégicos. El primero es bastante directo. Prohíbe explícitamente la creación de una CBDC estadounidense. Vaya, así de tajante. Nada de dólar digital oficial. Nada. Cierra la puerta a un dólar digital emitido directamente por la Reserva Federal o por el gobierno. ¿Y por qué? ¿Qué razones dan para una prohibición tan clara? Los argumentos principales que recogen las fuentes giran en torno a proteger la privacidad financiera de la gente y, sobre todo, el miedo a un control excesivo del gobierno sobre las transacciones. El miedo al gran hermano financiero, digamos. Un poco eso, sí. Ven una CBDC estatal como una herramienta potencial de vigilancia. Así que la apuesta no es estatal. Es dejar que innove el sector privado, eso sí, dentro de un marco regulatorio muy, muy estricto. Ah, claro. Ahí entra el segundo pilar, me imagino.
Si no hay dólar digital público, pues regulamos a fondo el privado. Exacto. El segundo pilar es justo eso, una regulación federal muy completa, muy detallada para los emisores privados de stablecoins, sobre todo las que están vinculadas al dólar. Y aquí la ley no se anda con rodeos, ¿eh? ¿Qué tipo de exigencias les pone? Suena a que van a apretar las tuercas. Bastante. Primero, les obliga a obtener licencias federales específicas para poder operar. Segundo, les exige mantener reservas líquidas que sean el 100% del valor de las stablecoins que emiten. O sea, respaldo 1 a 1. 1 a 1. ¿Y qué puede haber en esas reservas? ¿Cualquier cosa? No. Deben estar compuestas principalmente por efectivo o por deuda pública estadounidense a corto plazo, como las letras del Tesoro, activos muy seguros y líquidos. O sea que por cada dólar digital que crean, tiene que haber un dólar de verdad o algo muy parecido guardado y seguro. ¿Y cómo se comprueba esto? Pues con auditorías mensuales obligatorias, y no las puede hacer cualquiera. Tienen que ser firmas independientes y registradas. Y estas auditorías tienen que detallar públicamente la composición exacta de las reservas. Transparencia total, entonces. Esa es la idea. Además, la ley garantiza el derecho de los usuarios a cambiar sus stablecoins por dólares, 1 a 1, cuando quieran y sin problemas. Y, por supuesto, requisitos muy estrictos contra el blanqueo de capitales, AML, y la financiación del terrorismo, CFT. Las famosas normas AML-CFT. Esenciales, claro. Fundamentales. Los emisores tienen que tener programas muy sólidos para cumplir esto y, además, certificar cada año que lo cumplen ante la FinCEN, que es la Agencia del Tesoro de EUC, que vigila los delitos financieros. ¿Y si no cumplen? Sanciones muy duras. Vale. Y aquí viene un punto que siempre me llama la atención con las leyes de US. ¿Esto llega fuera de sus fronteras? ¿Afecta a empresas que no son estadounidenses? Pues sí, las fuentes lo dejan bastante claro. La ley Genius tiene un componente extraterritorial muy marcado. ¿Cómo funciona eso? Pues los emisores de stablecoins extranjeros, aunque operen desde, no sé, Europa o Asia, si tienen usuarios dentro de Estados Unidos, también tienen que cumplir esta regulación y conseguir la autorización de EU. Vaya. Y si no lo hacen, las multas son tremendas. Hablan de hasta $1 millón al día. ¿Al día? Sí. Y posibles penas de cárcel de hasta 5 años para los responsables. Es la aplicación de lo que llaman el principio de efecto económico. Si lo que haces fuera tiene efectos dentro de EU, su ley te puede aplicar. Es una forma muy potente de extender su regulación a todo el mundo, ¿no? Viendo todo esto junto, prohíben su CBDC, pero regulan súper fuerte las stablecoins privadas dolarizadas, incluso las extranjeras. ¿Cuál es la lectura estratégica? ¿Qué busca EUS realmente con esta jugada? Pues aquí está lo interesante y es una de las claves de lo que estamos analizando hoy. La ley Genius parece ir más allá de ser solo una regulación financiera interna. ¿En qué sentido? Se perfila casi como una herramienta de política exterior y también de defensa de la posición del dólar. La estrategia parece ser: vamos a aprovechar la innovación que viene del sector privado, las stablecoins, para que el dólar siga siendo relevante y se use más en el mundo digital global. Pero bajo sus reglas. Exacto. Asegurándose de que esas stablecoins sean seguras, que estén respaldadas por deuda de EV y que cumplan sus normas financieras. Y al mismo tiempo, al prohibir su propia CBDC, evitan un modelo, el de moneda digital estatal, que otros países, como China, sí están desarrollando, y que, bueno, a la larga podría competir con la infraestructura financiera que ahora mismo domina el dólar. O sea, es como un blindaje indirecto del dólar, pero usando la innovación privada, como si fuera un caballo de Troya, o algo así. Es una buena forma de verlo. Un blindaje indirecto usando la innovación privada como vehículo, ¿sí? Muy interesante. Y esto nos lleva a otro ángulo que, la verdad, me ha sorprendido al leer las fuentes. La conexión entre estas stablecoins y cómo se financia Estados Unidos. Resulta que estas empresas son grandes compradores de deuda pública. Sí, y es un punto que ha generado mucho debate y análisis, precisamente por esa exigencia de reservas 1 a 1 con activos seguros y líquidos que comentábamos. Claro, las letras del tesoro. Exacto. Los grandes emisores de stablecoins, sobre todo Tether, que emite USDT, la más grande de todas, pues invierten cantidades masivas de dinero en deuda estadounidense a corto plazo. Las cifras son, bueno, impactantes. ¿De qué cifras hablamos? Para hacernos una idea. Pues mira, según datos de principios de 2025, Tether ya tenía en sus reservas unos 98.500 millones de dólares en letras del Tesoro. Casi 100.000 millones. Sí, y eso ya era como el 1,6% de todas las letras que había en circulación.
Pero es que la cosa siguió creciendo. Para el segundo trimestre de 2025, Tether comunicó que tenía 127.000 millones de dólares en bonos del Tesoro. 127.000 millones. Es una barbaridad. Para ponerlo en perspectiva, eso es mucho comparado con lo que tienen otros países, por ejemplo. Pues sí, en ese momento esa cifra superaba las tenencias totales de deuda estadounidense de países enteros como Corea del Sur, que andaba por los 124.200 millones más o menos. O sea, que Tether, una empresa privada de stablecoins, tenía más deuda de EU que Corea del Sur. Exacto. Eso la colocaba entre los 20 mayores tenedores de deuda pública estadounidense del mundo, por encima de muchísimos países. Increíble. Entonces, estas stablecoins no son solo un producto financiero digital, se han convertido en un comprador gigante de deuda de EUS. ¿Y esto qué efecto práctico tiene para el gobierno americano? Pues la implicación más directa y seguramente más bienvenida para ellos es que esta demanda tan grande y creciente de letras del tesoro por parte de los emisores de stablecoins ayuda a mantener bajos los tipos de interés que paga el gobierno de Estados Unidos por financiarse. Ah, sí. Tanto se nota. Pues algunos análisis que hemos visto estiman que si la cuota de mercado de Tether en la compra de letras a un mes subiera solo un 1%, los rendimientos, o sea, el interés que paga el Tesoro, podrían bajar entre 14 y 16 puntos básicos. Y eso, con la cantidad de deuda que tiene EUS, que suponen dinero contante y sonante. Pues supone ahorros de miles de millones de dólares al año en el pago de intereses de la deuda para el Tesoro. Es un efecto secundario, bueno, enormemente conveniente, ¿verdad? Hombre, pues sí. Si tu estrategia es impulsar las stablecoins dolarizadas y reguladas y resulta que éstas se convierten en compradoras masivas de tu propia deuda, abaratando tu financiación, pues parece una sinergia perfecta para los intereses de EUs, ¿no? Desde luego, encaja perfectamente en esa estrategia de blindaje que comentabas antes. Vale, salgamos un poco de Estados Unidos. Mientras ellos van por este camino de stablecoins privadas reguladas como una extensión digital del dólar, ¿qué está pasando en otras partes del mundo? Los informes que tenemos, por ejemplo, del Banco Central de Perú o del Banco de España, dicen que el dólar sigue siendo el rey, pero que sí ha tenido algo de volatilidad últimamente, incluso se ha depreciado un poco frente a otras divisas. ¿Se están moviendo otros bloques? Sí, definitivamente hay movimientos. Y se están explorando o incluso ya desarrollando alternativas al dólar y al sistema financiero que gira en torno a él. Un ejemplo muy claro es el bloque BRICS, Brasil, Rusia, India, China, Sudáfrica, y los que se han unido más recientemente. ¿Qué están haciendo los BRICS? Pues están hablando abiertamente de crear una plataforma de pagos basada en blockchain, e incluso se habla de una moneda digital o un sistema de liquidación propio para el grupo. Ha sonado hasta un posible nombre, Unit Plus. Unit Plus. ¿Y para qué querrían algo así? El objetivo que han declarado es reducir la dependencia del dólar en el comercio entre ellos y, de paso, en el comercio mundial. Quieren montar una infraestructura financiera alternativa. A ver, los detalles técnicos y si esto es viable o no todavía está muy verde. Y es complicado. Claro. Pero la intención geopolítica es clarísima. Es un desafío a la hegemonía del dólar usando la tecnología financiera digital. Y no olvidemos que China, que es un peso pesado en los BRICS, ya tiene su propia CBDC, el yuan digital o ICNYR, en una fase muy avanzada, con pruebas piloto enormes dentro de su país. O sea, China ya con su CBDC casi lista, los BRICS explorando la suya. Y aquí en Europa, parece que el panorama es distinto, ¿no? Con un debate regulatorio también muy intenso. Correcto. Europa sigue su propio camino. Por un lado, hay que decir que ya tienen un marco regulatorio bastante completo para todo el sector cripto, que es el famoso reglamento MiCA, Markets in Crypto Assets. El MiCA, sí. En eso, la verdad, van por delante de Estados Unidos, que todavía no tienen una ley federal tan amplia para todo el mundo cripto, más allá de este foco de la ley Genius en las stablecoins. Entonces, ¿se puede decir que Europa está más avanzada en regulación? En cuanto a la amplitud del marco general, sí. MiCA cubre emisiones de todo tipo de criptoactivos, proveedores de servicios, las stablecoins, que ellos llaman fichas referenciadas a activos, y fichas de dinero electrónico. Es muy amplio. Pero decías que también hay debate aquí. Sí, claro. Dentro de Europa también hay tensiones y discusiones. El informe de estabilidad financiera del Banco de España, por ejemplo, lo refleja bien. Por un lado, señala que quizás habría que simplificar la regulación europea en algunos puntos para no ahogar la innovación y la competitividad.
Pero sin pasarse de frenada, supongo. Exacto, sin comprometer la estabilidad financiera. Y además, alerta sobre la presión que puede venir de fuera. ¿De Estados Unidos te refieres? Principalmente, alerta de la presión competitiva que podría crear una posible desregulación financiera en Estados Unidos si la nueva administración allí decide ser más laxa en otros temas financieros. Esto podría llevar a una especie de carrera regulatoria hacia abajo si Europa no mide bien su respuesta. Una competencia por ver quién regula menos, vaya. Algo así. De hecho, el informe del Banco de España menciona cómo el Reino Unido, Canadá y la propia Unión Europea están retrasando o repensando la aplicación final de algunos estándares bancarios internacionales, como los de Basilea III, que exigen más capital a los bancos. ¿Y por qué lo retrasan? Pues en parte por la incertidumbre sobre qué va a hacer finalmente Estados Unidos. Si EUEV al final suaviza sus exigencias de capital y Europa o Canadá mantienen las suyas más altas, pues sus bancos podrían quedar en desventaja competitiva frente a los americanos. Es un ejemplo claro de cómo las decisiones de EUVV tienen un efecto dominó en todo el mundo. Entiendo. ¿Y esa tensión regulatoria interna en Europa la vemos en otros sitios? Las fuentes hablaban de algo relacionado con operaciones bancarias. Sí, bueno, eso es un tema un poco paralelo a las monedas digitales, pero ilustra bien lo complejo que es el marco regulatorio y supervisor en Europa. Acciones que estos países pusieron en operaciones de compra de bancos entre países como la OPA del BBVA sobre el Sabadell o el interés de Unicredit en Banco BPM en Italia, y que Bruselas veía como demasiado proteccionistas o que podían ir contra las reglas de la UE. Ah, vale. Bruselas argumentaba que esas condiciones podían fragmentar el mercado único bancario. Esto solo muestra lo difícil que es a veces armonizar y aplicar las reglas igual en toda la UE, un reto que también puede afectar a cómo se desarrolla el mercado único para los activos digitales. Bien, creo que vamos teniendo una foto bastante completa del panorama. Si tuviéramos que resumir un poco los puntos clave y las tensiones que se ven venir. Podríamos decir que estamos viendo enfoques muy distintos. Por un lado, Estados Unidos con su ley Genius. Apuesta total por las stablecoins privadas para que el dólar siga siendo el rey en el mundo digital. Las regulan a fondo pero prohíben la CBDC estatal. Y lo justifican por la privacidad y para fomentar la innovación privada. Vale, ese es un modelo. Y mientras tanto, ¿otros actores importantes? Pues otros como China, muy claramente, y potencialmente el bloque BRICS, están yendo por el camino contrario, apostando fuerte por las CBDCs estatales. Ven ahí una herramienta para modernizar sus pagos, incluir a más gente en el sistema financiero y sobre todo para reducir la dependencia del dólar y de toda la infraestructura financiera que controla EU. Europa, con MiCA, ha puesto las bases regulatorias para todo el ecosistema cripto, incluyendo stablecoins. Ahora está en la fase de ver cómo se aplica todo esto y cómo puede competir bien contra el modelo americano y contra el desarrollo de CBDCs en otras zonas. Además, la propia UE sigue dándole vueltas a si saca o no un euro digital, su propia CBDC. Esto genera unas tensiones de fondo importantes para el futuro, ¿no? Clarísimas. Yo veo varias. La primera es innovación versus control. ¿Qué modelo es mejor para que surja innovación útil? ¿El americano, que regula la iniciativa privada? ¿O el modelo de control directo del Estado con las CBDCs? Segunda tensión. Privacidad versus seguridad. Las CBDCs dan miedo por la posible vigilancia del Estado. Las stablecoins reguladas, como en la ley Genius, intentan buscar un equilibrio, exigiendo mucho control antiblanqueo, pero curiosamente, la prohibición de la CBDC en Estados Unidos se hizo en nombre de la privacidad. ¿Dónde está el punto justo? Es difícil saberlo. Luego está la tensión descentralización versus centralización. La política de Estados Unidos dice que protege la autocustodia y la descentralización de algunas redes. Hay otras propuestas de ley como la Clarity Act que intentan aclarar esto. Pero por otro lado, la ley Genius centraliza muchísimo la regulación en los emisores de stablecoins, que son los puntos clave de entrada y salida del sistema. ¿Es una contradicción o es pragmatismo? Interesante. ¿Y la última tensión que ha estado presente en toda la conversación? Sin duda. La geopolítica. Es la cuarta gran tensión, la lucha de siempre entre monedas. La competencia por la influencia monetaria se está trasladando de cabeza al mundo digital. Estamos viendo cómo se diseñan estas herramientas, stablecoins, reguladas, CBDCs, no solo por motivos económicos internos, sino clarísimamente para proyectar poder e influencia fuera. Y quién sabe, quizás cambiar los equilibrios financieros mundiales.
Queda claro que estamos en medio de una transformación enorme, una nueva era del dinero digital con unas implicaciones que van mucho más allá de lo tecnológico. La estrategia de EUS con la ley Genius es cuanto menos audaz, intentar como capturar y dirigir la innovación privada para que acabe reforzando su moneda de siempre, el dólar, en este nuevo tablero digital. Exactamente. Y mientras UE tira por ahí, pues la Unión Europea está aplicando y ajustando su propio marco con MiCA, buscando su sitio y cómo ser competitiva. Y bloques como los BRICS exploran activamente cómo construir alternativas directas que desafíen la infraestructura actual usando sus propias CBDCs. El resultado de cómo van a convivir estos modelos, si van a competir, si se va a fragmentar todo, eso está totalmente por ver. Lo cual nos deja con una pregunta final fascinante, una idea para darle vueltas. ¿Qué modelo creen que terminará por imponerse o por demostrar ser más resistente y útil a largo plazo? ¿Será la eficiencia, la flexibilidad y el alcance global que podrían tener las stablecoins privadas? Claro, si la regulación consigue que sean de verdad seguras y fiables. ¿O será más bien el control directo, la soberanía monetaria y esa capacidad de programar el dinero que prometen las CBDCs estatales que impulsan otros bloques, aunque nos preocupen por la privacidad? Es la gran pregunta. O quizás lo que veamos sea un futuro financiero más roto, más fragmentado, con distintos modelos de dinero digital conviviendo y compitiendo en diferentes partes del mundo o para diferentes usos. O al final surgirá un estándar que se imponga. Es una cuestión abierta que, desde luego, va a definir el futuro del dinero como lo hemos conocido hasta ahora. Una exploración apasionante que, por supuesto, seguiremos analizando muy de cerca. Gracias por acompañarnos en este análisis en profundidad.